Luego de una agobiante y casi insufrible espera causada por los juegos organizados para quienes no pasaron a la final, llegó el momento de dar inicio a lo que todos esperaban. El evento principal y que culminaría con el festival deportivo. Gracias al don de Cementos, la plataforma de combate fue creada en medio del estadio para que cada uno de los combates a realizar ocurrieran ahí. En caso de que algo malo pasara, y tuviera que detener alguno de los enfrentamientos, Cementos también aprovechó y creó un lugar en el que sentarse. Sukuna estaba más que harto de las aparentemente interminables preguntas que le hacían sus compañeros de clase, o uno que otro espectador metiche que se le cruzaba por ahí. Por eso, decidió alejarse tanto como pudiera de los mocosos, y aunque en realidad era prácticamente imposible desaparecer de la vista de todos, se encontró un lugar en el que la gente parecía no ser tan preguntona. Como no tenía nada mejor que hacer por ahora, optó por mirar los combates mientras mataba el tiempo hasta que llegara su turno de luchar. Idear una estrategia contra el idiota que sería su oponente no era relevante. ¿Están todos listos? Ante la voz de Present Mic, los espectadores respondieron con gritos llenos de entusiasmo. Hemos presenciado muchas cosas, tanto buenas como malas. Y todo eso finalmente terminó por traernos a las batallas que lo definirán todo. El anuncio del héroe vino con más energía y emoción que la que tenía durante la primera parte del festival deportivo, aunque aún no sean héroes legalmente. Enfrentar estas situaciones será inevitable para ustedes. Corazón, habilidad, cuerpo, sabiduría y conocimiento. Aquellos que quieran avanzar tendrán que usar todo eso y más. Sukuna tomó asiento en el borde que delimitaba las gradas y el centro del estadio, dejando que sus piernas colgaran libremente hacia abajo. Algunos de los espectadores que lo vieron intentaron decirle que era peligroso hacer eso, y que podría caerse. Como si eso fuera a importarle. Desde este punto tenía la vista perfecta para ver todo lo que quería y necesitaba ver. El primero será el mocoso contra. ¿Quién? Pensó, abriendo y tirando a un costado el envoltorio del dulce que Recovery Girl le había regalado antes en la enfermería. No pasó más de un segundo luego de ponerlo en su boca, y el peligrosa lo escupió con el ceño fruncido en asco y molestia. Es ácido. Maldita vieja bruja. Murmuró con irritación. Era raro. Desde que los degustó por primera vez en este cuerpo, atribuyó su nueva y particular preferencia o gusto por las cosas dulces a su madre y tía, ya que ambas eran fanáticas de ese tipo de alimentos. No por nada la cafetería que manejaban era tan exitosa con sus recetas, o tal vez solo era por el tipo de papilas gustativas que poseía ahora. Nunca le quiso dar muchas vueltas al asunto, porque disfrutar de algo tan mundano como el azúcar no era una de las cosas que particularmente lo hicieran molestarse, pero sí algo que llegaba a confundirlo. Una nueva ola de gritos del público, junto con la voz de Present Mic al introducir a los primeros estudiantes que se enfrentarían, sacó a Sukuna de sus pensamientos, haciendo que mirara a la plataforma de combate. ¿Con qué es ese idiota? Nadie debe conocerlo siquiera. Esto debería ser rápido. Comentó Sukuna para sí mismo con aburrimiento. Present Mic explicó rápidamente las reglas y consideraciones que tendrían las peleas, y después de tantas vueltas, el héroe dio inicio al combate. Ante un intercambio de palabras entre ellos, el cual pareció conseguir que Izuku se enojara, el peliverde corrió directamente hacia Shinso, y se detuvo en seco sin motivo aparente. Sukuna se inclinó ligeramente hacia adelante cuando Izuku comenzó a caminar para salir de la plataforma. ¡Qué acción más inesperada! Y la multitud desconcertada pensó exactamente lo mismo. El cabeza de brócoli se esforzó tanto para llegar hasta aquí, solo para abandonar. La explicación de Present Mic sobre el don lavado de cerebro de Shinso dio respuesta a todas las dudas. Una peculiaridad tan débil y útil es un fastidio. Mencionó Sukuna, observando que Izuku siguió avanzando hasta los límites de la plataforma. Las manos del peligrosa, estando a ambos lados de donde se encontraba sentado, apretaron con fuerza para liberar la tensión y enojo que se formó en su interior, hasta el punto en que el hormigón se agrietó levemente por la intensidad y la presión con la que lo hacía. Frente a los ojos del hechicero, toda la diversión que estuvo esperando por tener se acercaba más y más a ser cortada de raíz. Similar a lo que sentiría un niño pequeño al que se le negó la oportunidad de disfrutar de un juguete con el que había estado ansioso por jugar durante meses. No estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente, llegando incluso a considerar arrojarle un corte para hacer que reaccionara por las malas.
Las personas, principalmente de la clase A, gritaron el nombre de Izuku para intentar hacer que saliera de su estado controlado, y fue completamente inútil. El peliverde continuó caminando obedientemente, y así siguió hasta que usó su peculiaridad para hacer estallar sus dedos y salir del trance, creando una ráfaga de viento al mismo tiempo. ¿Fue cosa de ese esqueleto?, pensó Sukuna, viendo a un hombre de pie justo por la zona en la que Izuku entró al estadio antes de comenzar el combate. Sea como fuese, al menos el mocoso se las arregló para salir de esa por su cuenta. Sacar a Shinso de la plataforma no fue un gran reto para Izuku cuando se liberó del control mental, y los intentos fallidos del chico de estudios generales por recuperar su ventaja no sirvieron. Fue un combate de apertura lento y aburrido, aunque aún así el público aplaudió a ambos participantes por igual. Antes de abandonar el centro del estadio, y luego de que algunos héroes profesionales le dieran unas palabras de apoyo igual que sus compañeros de clase, Shinso vio un rostro que recordaba con claridad sentado al borde de las gradas, mirándolo desde su lugar con una expresión burlesca plasmada en su rostro. Patético. Eran las palabras que se leían directo del rostro de Sukuna. Así que estas son las dos caras del heroísmo, dijo Shinso en su mente, comparando las distintas palabras e interacciones que tuvo tanto con Izuku como con Sukuna. No le afectaría, no dejaría que lo hiciera. El chico de cabello morado estaba determinado a superarlos a ambos como héroes algún día. Bien, ya pasó uno. Solo faltaban los otros dos. Sukuna se mantuvo en su lugar, observando desde arriba cómo Zero y Todoroki eran los siguientes en entrar a la plataforma desde direcciones opuestas. Predecible, demasiado predecible, comentó en voz baja, dando un sorbo al vaso de refresco que tenía en su mano izquierda. Mientras que con la derecha sostenía y comía unos mangos que había comprado junto con su bebida durante el período de espera que hubo entre el primer combate y este. El enfrentamiento inició con Zero usando sus cintas para envolver a Todoroki, aprovechando la ventaja que ganó para intentar sacarlo de la plataforma tan rápido como le fuera posible. Lo siento, dijo Todoroki con anticipación, justo antes de actuar. Ja, eso está bien. Sigue sin ser su fuego, pero de esto estaba hablando, comentó Sukuna, sin inmutarse por el frío. Hizo un leve movimiento con los dedos para cortar unos cuantos pedazos de hielo de la masiva estructura que Todoroki creó en su momento de rabia, atrapando los recién cortados cubos de hielo con su vaso para hacer que su bebida se sintiera más refrescante. Los estudiantes, profesionales y profesores veían boquiabiertos e incluso intimidados el despliegue de poder tan abrumador que el chico de cabello bicolor desató. Me preguntó si tú podrías. El hechicero teorizó con cierta nostalgia, con la imagen de Uraume en su mente, congelar hasta los huesos a alguien como él. Tras el anuncio de la obvia victoria de Todoroki, el hechicero no pudo evitar rodar los ojos cuando escuchó los "no te preocupes" que gritaban por la derrota del estudiante de las cintas a manos de alguien que claramente lo sobrepasaba en todos los aspectos. La simpatía de los débiles por alguien igual de débil le repugnaba. Ya pasaron dos. Solo falta ese. El peligrosa comió de los dangos, pensando en que solo Bakugo faltaba por clasificar. Lamentamos la espera. Tuvimos que limpiar la arena a causa del hielo del combate anterior. Pero ahora ya está seca y lista para que continuemos. Aviso Present Mic, presentando a continuación a los dos siguientes estudiantes que se enfrentarían. Denki Kaminari vs Yui Kodai. Una descarga eléctrica proveniente de Kaminari fue suficiente para acabar con el combate, dejando fuera de combate a Yui sin que ella pudiera contraatacar. ¿De qué le servía tener un don capaz de hacer crecer objetos, si en la plataforma de combate no tenía nada que pudiera utilizar? La expresión neutral de Sukuna se mantuvo mientras miraba cómo ambos estudiantes eran sacados de la arena en camillas. A Yui por haberse desmayado, y a Kaminari por quedar tonto a causa de usar su don a máxima potencia. Generar electricidad no es un don tan malo. Lástima que un cabeza hueca como ese no tenga idea de cómo sacarle provecho, pensó Sukuna. Además de su electricidad, no hay nada que rescatar de ese mocoso. Ni mucho menos compararlo con alguien así, agregó, recordando al hechicero con la energía maldita que tenía propiedades eléctricas. El mismo contra quien reencarnó en su forma final durante la pelea en Shinjuku. Si la horrible excusa de pelea anterior le pareció mala. Lo que sea que haya sido la cosa que sucedió durante los 10 minutos completos en los que Atsume Mei promocionó a sus bebés fue el equivalente a haber pisado mierda. Todo para que al final la chica del curso de apoyo le dieran la victoria a Ida al salir de la plataforma. De la pelea entre la chica de piel rosa y el rarito con el láser en el ombligo no había nada que decir.
Quizás que ella era ligeramente más ágil que la mayoría. Aoyama perdió de forma humillante de todas maneras. Lo mismo en la pelea de la chica de cabello negro contra el cabeza de pájaro. Momo perdió sin tener oportunidad de hacer algo contra el Dark Shadow de Tokoyami. Ese parece un poco más interesante. Opino el peligrosa, únicamente porque de todo lo que había presenciado hasta ahora, ese ser que parecía estar compuestos de oscuridad le recordaba a una maldición más que otra cosa. Ese vínculo simbiótico sería similar a la relación que tendría un domador de Shikigamis con sus invocaciones. Es hora del séptimo combate. Volvió a hablar Present Mic. Del curso de héroes. Endurecimiento varonil y apasionado. El Hiro Kirishima. Como en las veces anteriores, el público recibió al estudiante con gritos de emoción. También del curso de héroes. Cortando todo su camino directo hacia la cima. Ryomen Sukuna. Ahora, los gritos emocionados no fueron lo único que salió de los espectadores. Los comentarios extras iban divididos por las diferentes opiniones de la gente. ¿Lo van a dejar competir luego de lo que pasó en la batalla de caballería? ¿Es irresponsable, o no? La seguridad de los estudiantes debería ir por sobre todo lo demás. Si algo llegara a ocurrirle a alguien tan talentoso como ese chico, los medios no tendrán piedad con sus críticas a la UA. ¿Será capaz de mostrar todo su potencial al estar cansado luego de que fuera atendido por Recovery Girl? Pero entre todas esas preguntas, una destacó más que el resto. ¿Dónde estaba el estudiante de cabello rosa? Kirishima, de igual forma que los demás, miraba a sus alrededores esperando ver llegar a su compañero de clases. Pero no parecía que estuviera por algún lado. Oye chico, ¿no eres tú el que sigue? Dijo con confusión uno de los espectadores en las gradas, quien estuvo sentado detrás del peligrosa desde que este llegó a tomar asiento. Los espectadores que estaban alrededor hicieron preguntas similares. Como respuesta, Sukuna lanzó el vaso de refresco ya vacío hacia el espectador y se puso de pie. Miró la altura que había desde donde estaba hasta el suelo y asintió para sí mismo. Los gritos de sorpresa llamaron la atención de las cámaras, las cuales enfocaron justo el momento en el que Sukuna dio un paso y se dejó caer libremente. A mitad de camino hacia el suelo, el hechicero enterró ambas manos en la pared detrás de él para reducir la velocidad con la que caía, aterrizando sin inconvenientes. Al menos se ahorró caminar con este pequeño atajo. Asombro y admiración eran unas de las tantas palabras que se podían usar para describir lo que todos sentían cada vez que ese estudiante hacía algo. Irresponsabilidad y falta de sentido común también eran usadas de forma similar. ¿Qué clase de entrada fue esa? ¿Acaso hay algo que realmente sea capaz de frenarlo? El mejor estudiante del examen práctico seguirá dejando su huella en este festival deportivo. ¿Cuáles serán los límites que tiene en combate, si es que acaso tiene alguno? Gritó Present Mic, ignorando de paso los comentarios que hizo Aizawa respecto a las acciones de Sukuna. No pienses que esto va a ser como la última vez. Dijo Kirishima, endureciendo sus puños y chocándolos entre sí mientras le daba una sonrisa amistosa pero competitiva al chico de cabello rosa. Su compañero de clases, ahora rival, se ubicó a algunos metros lejos de él en la plataforma. Me alegra que te veas tan enérgico como siempre. Significa que podremos tener una verdadera lucha entre hombres. Entrétenme tanto como puedas. O terminaré con esto rápido. Advirtió Sukuna, metiendo las manos en los bolsillos de su pantalón. Sin duda no necesitaba ni se pondría en guardia. El escudo contra la lanza. No es esta una pelea filosófica. El héroe de la voz empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, señalando con emoción hacia la arena. Empiecen. Usar sus cortes en cualquiera de sus formas, o tomarse esto como algo más que un simple juego, no valía la pena en lo absoluto contra este inútil del montón. Pero, por lo menos usaría esta oportunidad para calentar. Con esto será suficiente. Habló Sukuna con desdén, dando un par de toques en el suelo con el talón de su pie. Por culpa de la mujer y de la anciana, tengo que guardar algo más de energía para cuando venga el platillo principal. Kirishima endureció su cuerpo por completo con su don, lanzándose sin pensarlo 2 veces contra Sukuna. El peligrosa mantuvo su posición relajada y fuera de guardia, teniendo ambas manos en sus bolsillos y dirigiendo una mirada fugaz al adolescente que corría hacia él. Antes de que Kirishima pudiera lanzar su primer golpe, el hechicero ya había actuado. En un movimiento sencillo, Sukuna levantó su pie derecho y lo plantó contra la cara de Kirishima, deteniendo al estudiante del endurecimiento como si nada. Sin dejarle un espacio para que actuara, Sukuna usó la pierna que le quedaba libre para dar un pequeño salto y lanzar una patada lateral que impactó en el costado de la cabeza del aspirante a héroe.
A pesar del golpe, y de que le hubiera hecho tambalearse un poco, Kirishima se negó a retroceder. Con su mirada encendiéndose tras recuperarse, volvió a lanzarse contra el peligrosa, seguro de que devolvería el ataque. Nada mal. Los idiotas persistentes siempre son los más divertidos de romper. Mencionó Sukuna reposicionándose, su voz iba cargada de superioridad ante lo que sabía que eran nada más que unos patéticos intentos del otro estudiante por hacer lucir esto más como una pelea de verdad. Kirishima se anticipó a la contra. Y al ver que Sukuna se preparaba para conectar una segunda patada lateral, el estudiante de cabello puntiagudo bloqueó el golpe con firmeza al usar su antebrazo endurecido como escudo. Una actuación decente, pero no lo suficiente. Contra este oponente, nada sería suficiente. Sukuna retrajo su pierna y cambió de posición en un solo movimiento. Girando un poco su cuerpo, el peligrosa envió y dio una patada frontal en el centro del rostro de Kirishima. Y ahora sí, el golpe hizo que el estudiante endurecido retrocediera varios pasos. Incluso con el daño físico, su espíritu seguía intacto. Pateas muy fuerte. Deberíamos entrenar algún día, podrías enseñarme tu rutina o algo. Así conseguiría saber algo más de la persona que menos interactúa con el resto de nuestra clase. Opinó Kirishima con una sonrisa desafiante, limpiando las pequeñas gotas de sangre que salieron de su nariz con la parte trasera de su mano. Para este punto, los espectadores se percataron de algo curioso. Desde que inició el séptimo combate, Ryomen Sukuna no se había movido ni un poco del lugar donde estaba parado, limitándose únicamente a recibir al otro aspirante a héroe con patadas en cada oportunidad que éste intentaba usar para acercarse. Según lo que estuvo enseñando hasta estas alturas del festival deportivo, esta estrategia se les hacía extraña a todos. Mucho más si tenían en cuenta que el peligrosa se veía definitivamente como el tipo de persona que tomaría la iniciativa en esta clase de cosas. Repitiendo el patrón anterior, Sukuna lanzó otra patada apenas Kirishima volvió a entrar en su rango de ataque. El hechicero levantó una ceja cuando el otro adolescente no intentó esquivar o bloquear, dejando que el golpe diera contra sus costillas y endureciendo aún más su cuerpo en el momento del impacto para resistir la fuerza. Sin verse preocupado en lo más mínimo, Sukuna sintió como su pierna era atrapada. Había logrado crear una apertura. Kirishima usó el ataque del peligrosa para sujetar fuertemente su pierna al presionarla contra su propio torso, usando su brazo y dificultándole la capacidad de maniobrar para liberarse. Pensé que todos estábamos dispuestos a mostrar de lo que éramos capaces. Kirishima sonrió, viendo su plan entrar en acción. Pero desde que me diste esa primera patada, supe que no ibas en serio. Que me subestimes no se siente tan soportable como creí que lo sería. Antes de que Sukuna hiciera algún vago o perezoso intento de liberarse, Kirishima apretó su puño libre y lo envió directamente contra su rostro. En una posición tan incómoda, sumado a que en realidad no esperó que ese ataque hiciera algo, Sukuna no pudo o simplemente no le dio la gana de evitar recibir el golpe. Aunque claro, un puño que llevaba toda su fuerza detrás, junto con la dureza que le otorgaba su don, hizo que Kirishima obligara a Sukuna a inclinar la cabeza ligeramente hacia un lado al impactar sus nudillos contra su mejilla. Ante el contraataque tan ingenioso del joven, el público se hizo notar con gritos y comentarios de apoyo o elogios. Pareció que iba a seguir lanzando golpes a lo bruto, y al final resultó que sí tenía un objetivo al que llegar en su mente. Ahora entiendo. Era eso lo que querías. Comentó Sukuna, con el puño de Kirishima aún pegado contra su mejilla y una leve sonrisa inclinada en su cara. Su tono de voz cambió a uno que parecía como si se comenzara a divertir. Una pelea a puños. Yo estaba jugando sucio al usar las piernas. Después de todo, son más fuertes que los brazos. Con eso dicho, Sukuna por fin sacó una de sus manos de sus bolsillos. Y sin querer hacer esperar más los esfuerzos de su oponente, lanzó un puñetazo propio directo contra el rostro de Kirishima. Un impacto que resonó con fuerza, pero que en vez de hacerlo retroceder o tambalearse como Sukuna esperó, dejó a Kirishima en la misma posición que el peligrosa, con su puño pegado contra su mejilla. Los dos quedaron así por un segundo, con sus puños presionando contra el rostro del otro. Pareciera ser una competencia por ver quién sería el primero en ceder. Te aferras mucho a ella. Suéltame de una vez, dijo Sukuna, fingiendo molestia y con su pierna aún estando atrapada entre el brazo y torso de Kirishima.
Aunque sin duda estaba determinado a no malgastar esta oportunidad que creó, lo que el estudiante con el don de endurecimiento creía que era una competencia de fuerza, poco a poco fue cambiando a medida que comenzó a sentir algo diferente en el empuje del peligrosa. Sukuna empezó a concentrar más energía maldita en su brazo, ejerciendo una presión cada vez mayor contra la cara del otro estudiante mediante su puño. La fuerza siguió aumentando progresivamente hasta que se disparó con una intensidad sorprendentemente explosiva. Con el resultado siendo inmediato, Kirishima, quien pensó ser capaz de mantenerse firme contra Sukuna, fue empujado algunos metros hacia atrás, soltando la pierna del peligrosa en el proceso. Su cuerpo estaba tan extrañado como su cerebro mientras trataba de recuperarse de eso. Por primera vez desde que esta ronda del torneo había empezado, Sukuna se movió de su ubicación inicial. El hechicero caminó con calma hacia Kirishima, acompañado de un cierto brillo peligroso en sus ojos. Sin pensar en quedarse atrás, el otro adolescente hizo lo mismo. Ambos redujeron la distancia entre ellos poco a poco, y todos permanecieron atentos para ver cuál sería el rumbo que tomarían. Cuando volvieron a estar cara a cara, Sukuna sacó su mano restante de su otro bolsillo. Solo por esta ocasión, le daría una oportunidad a alguien que no fuera uno de esos tres. Sin la necesidad de que un tercero lo indicara, los golpes comenzaron a volar. Sukuna arremetió con otro puñetazo en el rostro de Kirishima, sin que este último se tomara la molestia de esquivarlo. Sabía que hacerlo sería inútil. Y entonces respondió con un derechazo que chocó en el rostro del peligrosa. El intercambio de golpes subía más y más de intensidad. Cada uno de los golpes conectaba en el otro sin que alguno de ellos se preocupara en cubrirse. ¿Era un combate de resistencia o de fuerza? No importaba. Kirishima estaba dispuesto a tomar el daño con tal de seguir. Ese era todo el significado de tener un don de endurecimiento. Los espectadores gritaban con aún más euforia. Nadie quería despegar la vista de los dos participantes que se golpeaban mutuamente sin descanso. Así fue. Hasta que Sukuna se empezó a sentir aburrido, y concluyó que al otro estudiante no le quedaba nada más por mostrar. La balanza se inclinó a favor del hechicero en un parpadeo. Tanto su fuerza como su velocidad hicieron que la brecha entre ambos se evidenciara totalmente. Aunque Kirishima siguiera golpeando con todo lo que tenía, Sukuna no mostraba signos de que estuviera recibiendo algún daño real. En cambio, cada puño que el peligrosa daba provocaba que Kirishima retrocediera con un paso atrás, luego otro y otro. A este ritmo no pasarían más de 10 segundos antes de que fuera sacado de la plataforma y perdiera el combate como consecuencia. Y Kirishima lo sabía. ¿Qué pasa? Aprieta más los dientes. Reclamó Sukuna entre la lluvia de golpes que seguía propinándole el otro chico. El aspirante a héroe sentía algo nuevo. Frustración. Se suponía que era consciente de eso, de que tan bueno era Sukuna a comparación de él. Ese día en el entrenamiento de combate se lo dejó completamente claro. Pero, rendirse así no era la clase de hombre al que Kirishima aspiraba a ser. Solo le quedaba una última cosa por intentar. El adolescente tomó tanto aire como pudo y exhaló. Pensé que serías mucho más duro que esto. No me digas que sufriste una contusión tan pronto. Volvió a hablar Sukuna con una leve risa, notando como el endurecimiento en la piel de Kirishima comenzaba a resquebrajarse. Tal como quiso. Se metió en el ámbito en que el otro estudiante más destacaba, y aún así le ganó. ¿O no? En lo que se mostró como una aparente acción desesperada, Kirishima dio un paso hacia adelante, endureciendo su frente al máximo con su peculiaridad. Dejaría todas sus esperanzas de victoria en este último cabezazo demoledor contra el rostro de Sukuna. Los espectadores contuvieron la respiración, fijando sus miradas en ambos. Aquí estaba, ese sería el desenlace definitivo. Los flashes de las cámaras parpadeaban al intentar capturar el momento bajo el mejor ángulo posible. ¿Eso de verdad sería suficiente para cambiar el resultado del combate? No, no lo era. Nada mal, cabeza dura. Comentó Sukuna con sarcasmo, mirando fijamente en los ojos de Kirishima. El hechicero atrapó el cabezazo usando su propia frente. ¿Cómo es que su cráneo no se partió en el proceso? Esa pregunta se perdió en el aire. No funcionó. Tal vez si lo intentaba de nuevo. Previendo que Kirishima intentaría algo más, Sukuna flexionó ligeramente las rodillas y descargó un poderoso gancho desde abajo, justo en la barbilla del aspirante a héroe. La fuerza del golpe elevó a Kirishima algunos centímetros por sobre el suelo, y toda la tensión que se había concentrado por mantenerse perdió. El endurecimiento recubriendo su piel se desvaneció por completo, y su cuerpo cayó inerte sobre el suelo con un ruido seco.
El estadio se mantuvo en silencio en lo que Midnight verificaba lo que ya todos podían ver. La mujer sacudió al inconsciente estudiante y levantó una mano para señalar al peligrosa. Eijiro Kirishima está fuera de combate. Ryomen Sukuna pasa a la siguiente ronda. Anunció la heroína. Lo dicho por la mujer desató una nueva oleada de aplausos y celebraciones. Incluso sin su don, el estudiante de cabello rosa se las arregló para dar una pelea mejor de la que el público anticipó. Por su parte, Sukuna no se dignó a quedarse para disfrutar de la ovación. Se frotó la frente un poco y se dio la vuelta para caminar fuera de la plataforma. Para ser un mero calentamiento, no estuvo del todo mal. Pensó, volviendo a tener una expresión neutral y escuchando como una de las camillas robóticas se llevaba a Kirishima a la enfermería. Deberías sentirte satisfecho contigo mismo. Tú eres. El hechicero levantó la vista y la dirigió al lugar donde se hallaban la mayoría de la clase A, solo un poco más hombre que cualquiera de esos mocosos. Incluso si solo fue por un minuto, y en lo que desde su punto de vista no era más que una pérdida de tiempo en un juego infantil. Kirishima había sido la única persona en demostrar tener las agallas suficientes como para no solo retar, sino tener un intercambio directo de golpes contra él. Cierto. Al final tampoco lo saqué de la plataforma como quería. Bueno, ya habrá una próxima vez. Mientras calentaba, Bakugo escuchó a la multitud gritar el nombre del peligrosa. Era obvio. No perdería contra el idiota de cabello raro, por lo que no le sorprendía. Y, sin embargo, esto solo significaba una cosa. Si ahora ganaba contra la amiga de Deku, la siguiente piedra que tendría que patear de su camino sería esa. Ya había llegado su turno, por lo que el rubio explosivo se retiró para ir a la arena y tener su combate contra Uraraka. Bueno, al final la lanza superó la dureza del escudo. Dejemos que ambos vayan a descansar y sigamos adelante. Exclamó Present Mic, con los siguientes participantes entrando en la plataforma de combate. El octavo y último combate de la primera ronda. ¿Es esa la cara de un sujeto corriente? Claro que no. Del curso de héroes, Katsuki Bakugo. Contra. Es la que quiero que gane. También del curso de héroes, Ochako Uraraka. El público recibió a ambos estudiantes con gritos de apoyo. Si el combate anterior logró ser así de entretenido, ¿qué debían esperar de este? ¿Sigue jugando con ella, o realmente le está costando tanto? ¡Qué aburrido! El hechicero observaba la pelea entre Uraraka y Bakugo continuar mientras caminaba al mismo lugar donde estuvo espectando los combates anteriores. Ah, eres tú. Dijo alegremente una de las personas sentadas en las gradas, viendo llegar nuevamente al estudiante luego de su participación en el torneo. Esa pelea que tuviste estuvo increíble. Felicidades por clasificar a la siguiente ronda. Sukuna no miró o le contestó a la persona que dijo eso. Simplemente tomó asiento en el borde como la vez anterior, dejando que sus piernas volvieran a colgar hacia abajo. A sus espaldas, los halagos y elogios sin valor siguieron llegándole sin que le interesaran. ¡Qué absurdo! ¿Acaso está tomando tan en serio a esa mocosa? Murmuró Sukuna, con decepción por el mal desempeño de Bakugo. El hechicero levantó levemente la mirada para apreciar los escombros flotando en el aire, los mismos que Uraraka estuvo reuniendo durante todo este tiempo que se dejó atacar. Cuando el humo de sus explosiones empezó a disiparse en los alrededores, Bakugo alzó la vista hacia el cielo, y se terminó deteniendo a mitad de camino cuando sus ojos se encontraron con los de alguien inesperado. ¿Qué? ¿Por qué tú? El rubio explosivo apretó su mandíbula con fuerza, y sus ojos se abrieron con un odio palpable. Uraraka liberó su don, permitiendo que los escombros cayeran sobre la plataforma de combate, utilizando esta apertura para correr hacia Bakugo e intentar tocarlo para que flotara y ganara la ventaja que tanto esperó. Esa expresión que le dirigía, su mirada condescendiente, esa pequeña sonrisa de mierda. ¿Acaso ese bastardo? ¿Por qué? ¿Por qué me estás viendo de esa manera, infeliz? Gruñó Bakugo, sintiendo como cada gota de sangre dentro de sí hervía de rabia. El rubio maldijo a Sukuna en voz alta mientras levantaba una mano y liberaba una poderosa explosión, la cual alcanzó y destruyó cada uno de los escombros que se precipitaban hacia él. La potencia de la explosión creó una ráfaga de viento que llegó a los espectadores e hizo que Uraraka fuera lanzada hacia atrás, desmoronando por completo su plan. Ese malnacido de cabello rosa. ¿Quién mierda se creía para verlo desde arriba como si fuera mejor que él? El instinto de Bakugo le exigía explotar algo con todas sus fuerzas, a pesar de que acababa de hacerlo para destruir los escombros. Queriendo desahogarse, corrió hacia Uraraka. Qué mal por ella, pero debía desquitarse con alguien justo ahora.
y se vio obligado a detenerse cuando la amiga de Deku cayó al suelo y Midnight se apresuró a un lado de ella para comprobar su estado. Uraraka está inconsciente. Bakugo pasa a la siguiente ronda, anunció la mujer. Aunque las ovaciones fueron más apagadas que las anteriores, las celebraciones del público volvieron a hacer presencia. Incluso si Aizawa explicó el por qué Bakugo no sacó a la joven de la plataforma desde un principio, las personas no podían evitar sentirse mal por la chica. El rubio explosivo caminó con los puños apretados para salir del centro del estadio. Trataba de calmarse, y le estaba resultando increíblemente difícil el hacerlo por la frustración. Sabía que si volvía a mirarlo por segunda vez, no iba a ser capaz de esperar hasta que fuera el turno de ambos para enfrentarse, así que no lo hizo. Sukuna siguió al adolescente gritón con los ojos hasta que lo perdió de vista. La reacción indirecta que había provocado en él, le mostró una forma en la que podría hacer las cosas más divertidas. Es hora de comenzar el primer combate de la segunda ronda. Y este será grandioso. Con la voz de Present Mic acompañándolos, los dos participantes entraron en la arena. Congeló a todos con su primera victoria aplastante. Del curso de héroes, Shoto Todoroki. Y este otro chico apenas pasó la primera ronda de estos combates. Nos mostrará algo más esta vez. Del curso de héroes, Izuku Midoriya. El público rugió con más gritos de emoción y anticipación, principalmente dirigiéndolos al chico de cabello bicolor. Después de todo, no siempre podían ver brillar al hijo de un héroe profesional tan famoso e influyente como lo era Endeavor. Veamos entonces, con quién voy a divertirme al final. Pensó Sukuna, enfocando toda su atención en el nuevo combate que estaba por suceder. Todos miraban expectantes a ver qué se avecinaba. Por un lado, el hechicero esperaba ver y probar de primera mano la fuerza que Izuku podía exhibir con su peculiaridad, aunque tenía en cuenta de que si el peliverde pasaba esta ronda, no lo haría ileso. Y por ende, terminaría restándole emoción. Por el otro lado, tener una batalla de habilidades contra Todoroki tampoco sonaba tan mal, pero si seguiría usando solo su hielo, y considerando que aún no había mostrado su lado de fuego a nadie, eso de igual forma le restaría emoción. Ambos le daban esa sensación de que mostrarían una resistencia particularmente entretenida. Esta sería la pelea para decidir quién sería más digno de verse con él en la final. Ellos dos nos han mostrado un gran desempeño hasta ahora. Dos grandes rivales al fin se enfrentarán. O terminará con el primer ataque. Los dos compañeros de clase se prepararon ante la señal de Midnight. Empiece. Todoroki usa su lado derecho para crear y enviar una formación de hielo contra Izuku, quien la repelió usando su peculiaridad en uno de sus dedos. La presión creada por el peliverde, la cual destruyó el ataque de Todoroki, lanzó una corriente de aire helado que llegó a los espectadores. Por supuesto que se lo rompió. Comentó Sukuna, viendo el dedo inflamado del cabeza de brócoli. Todoroki volvió a la ofensiva, creando y enviando una nueva formación de hielo contra Izuku, y siendo repelida de la misma forma que la anterior, regalándole un segundo dedo lastimado al chico de aspecto corriente. Uno ataca, el otro repele, y luego el primero usa su hielo para evitar salir de la plataforma cada vez que es empujado. Pero si sigues así terminarás quedándote sin armas para responder. ¿Qué vas a hacer para salir de esta? La estrategia de Izuku prosiguió, sacrificando uno de sus dedos cada vez que Todoroki usaba su hielo. El chico de cabello bicolor optó por tomar otro rumbo, acercándose para atacar de forma más directa. Aunque el peliverde intentó esquivarlo y alejarse, el otro adolescente fue más veloz con su hielo y atrapó el pie de Izuku. Sukuna agradeció lo refrescante de la segunda y más potente ráfaga de aire helado que lo alcanzó a él y a las personas en las gradas cuando Izuku utilizó su don con su brazo izquierdo para evitar que Todoroki mantuviera la ofensiva. Parece que estás contra las cuerdas, mocoso. Su don, decisiones, movimientos y razonamiento son más precisos y eficientes que los tuyos. Pero, le sigue faltando usar ese algo, y además. Sukuna sonrió al ver detenidamente al chico de cabello bicolor. A este paso, él se va a congelar hasta alcanzar su límite. Agregó, notando los leves temblores ocasionados por el frío presente en el cuerpo de Todoroki. Los dos estudiantes tuvieron otro breve intercambio de palabras antes de que Todoroki volviera a la carga, usando su hielo para tratar de acabar con la pelea de una buena vez. Ah, bien, justo así. Rió Sukuna levemente cuando Izuku volvió a repeler a su oponente, pero haciéndolo con uno de los dedos que ya tenía lastimados. Te tome como un llorón con la suerte de nacer con un don fuerte, pero veo que no te da miedo romperte un par de huesos. Quieres ganar usando solo la mitad de tu fuerza. Pero, tú todavía
Izuku cerró el puño de su mano lastimada a pesar del dolor, y dio un paso al frente mirando a Todoroki. Todavía no me has hecho ni un rasguño. Atácame con todo lo que tengas. Exclamó el fanático de All Might, con más espíritu y determinación que la que había mostrado nunca. ¿Y aún así decides provocarlo? Veamos qué resulta de tu plan. Todo lo dicho por Izuku pareció estar haciendo que los frutos florecieran. Todoroki volvió a moverse para atacar, pero se había vuelto más lento por culpa del frío. Ahora no se lo lastimó por completo. Y tampoco lo partió a la mitad con ese golpe. Pensó Sukuna en el momento en que Izuku lanzó un puñetazo usando su don con el brazo derecho. ¿Qué te motiva a seguir adelante? ¿Es por ella? Teorizo, pensando en que quizás esto era por la chica con el don de la gravedad. ¿O es porque ellos están viendo? Agregó, en referencia a los espectadores y al resto de la clase. A la pelea entre ambos estudiantes prosiguió, y entre más avanzaba, más lastimado quedaba Izuku. Y además, más parecían alcanzar sus palabras a Todoroki. Todo finalmente lo hizo llegar a esto, a su punto de quiebre. Qué curioso. Al final pudiste ganármelo. ¿Fuiste tú quien? Todoroki activó su lado de fuego, elevando la temperatura en casi todo el estadio. ¿Qué es lo que le habrá dicho Izuku para lograr tal hazaña? Fuiste tú quien consiguió romperlo antes que yo. Admitió Sukuna con una carcajada. Endeavor levantó la voz en lo que parecían ser gritos de apoyo para su hijo, los cuales fueron tan fuertes que se sobrepusieron a gran parte de los del público. Pero a Sukuna no le importaba eso. Sus ojos y atención seguían pegados en los dos estudiantes. Sean buenas marionetas y terminen esto para mí. Izuku y Todoroki se prepararon para lanzar sus ataques definitivos contra el otro. Midnight y Cementos trataron de intervenir para proteger a todos de lo que iba a suceder. El peliverde se precipitó contra Shoto usando su peculiaridad en el brazo que le quedaba. Gracias a haber equilibrado su temperatura corporal con su fuego, Shoto creó una cantidad masiva de hielo y lo usó contra Izuku. Y al ver que eso también fue esquivado por su oponente, el estudiante de cabello bicolor levantó su brazo izquierdo y usó su fuego. Ahora pude entenderlo. Muchas gracias, Midoriya. Susurró Todoroki antes de lanzar una llamarada de fuego. Izuku respondió con un derechazo completamente cargado de su don. El choque entre ambas contras destruyó por completo los muros que Cementos creó para detenerlos, con una gigantesca explosión sucediendo, producto del aire frío calentándose de golpe. Y una enorme y densa nube de polvo cubrió gran parte de la arena. ¿Qué les sucede a tus estudiantes? Protestó Present Mic, reincorporándose para volver a tomar asiento luego de que cayera de espaldas de su silla, todo por la potente onda expansiva de la explosión. No puedo ver nada de nada. ¿Quién es el ganador de este encuentro? Los ojos de Sukuna escanearon el lugar del enfrentamiento en busca de alguno de los estudiantes, y cuando miró hacia abajo, se encontró con el resultado del combate. ¡Ja! ¡Qué pena por ti, mocoso! Una batalla de habilidades será. Izuku Midoriya había sido lanzado fuera de la plataforma, quedando apoyado contra la pared detrás de él por unos segundos antes de que sucumbiera por completo, cayendo inconsciente al suelo. Midoriya salió del escenario. Habló Midnight, sobando su cabeza mientras se recuperaba del desenlace de la batalla. Todoroki pasa a la tercera ronda. Anunció la heroína. Sukuna se puso de pie de donde estaba sentado y comenzó a caminar para salir del espacio en las gradas, dejando detrás los gritos del público. Al entrar en los pasillos del interior del estadio, el peligrosa no pudo seguir conteniendo la sonrisa emocionada que se dibujó en su rostro. Bien. Eso fue excelente. El hechicero golpeó la pared con su puño, agrietándola un poco. Shoto Todoroki. Resultaste ser más interesante de lo que me imaginé. Lo que podría ser un espectáculo aterrador de observar para los demás, fue lo que encendió una chispa en el interior del Rey de las Maldiciones. El hechicero vagó por los pasillos del estadio. No podía ni vería los combates que venían antes del suyo. No, claro que no. Hacerlo le repugnaría y apagaría lo que sentía ahora. Quería mantener esta sensación por un poco más de tiempo. Abriendo la puerta a una de las habitaciones de espera que se les asignaron a los participantes del torneo, Sukuna decidió pasar el rato ahí. Toc toc. Izuku llamó a la puerta con unos suaves golpeteos, y por varios segundos solo hubo silencio, hasta que unos pasos se oyeron del otro lado y alguien abrió la puerta. Oh, estabas en esta. Estuve buscándote por todas las otras salas de espera. Comentó Izuku. Su cuerpo estaba vendado, visiblemente dañado y apenas parecía ser capaz de mantenerse en pie por la fatiga que le dejaron los tratamientos de Recovery Gel. Las otras peleas ya terminaron, y no te pudimos ver por ningún lado. Así que pensé en venir a decirte que ya es tu turno.
explicó el peliverde con timidez. Se veía como una persona distinta a la que fue durante su pelea con Todoroki. Sukuna salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él y caminando por el pasillo que lo llevaría a la arena. Izuku se notaba dudoso, por varios motivos, hasta que juntó el coraje para volver a hablar y decir lo que quería. O más bien lo que sentía que debía decir. Yo. Lo lamento. Dijo, agachando la cabeza con pena. Sukuna detuvo sus pasos, sin voltearse para mirarlo. Al final, no pudimos enfrentarnos como esperabas. Y no podré enseñarte lo que querías. El hechicero se mantuvo en silencio, cosa la cual Izuku tomó como que estaba procesando su disculpa. Y entonces siguió caminando. No me importa. De todas formas habría sido aburrido si estuvieras en el mismo estado que tienes ahora en nuestra pelea. Mencionó Sukuna secamente, doblando en una esquina y desapareciendo de la vista de Izuku. Se lo tomo mejor de lo que yo esperaba. Balbuceó el peliverde con un suspiro. Quizás fue por curiosidad, o algo más, pero el cabeza de brócoli quiso echar un vistazo en la habitación en la que Sukuna había estado esperando. Agarró la manija de la puerta y la giró. Todo en el interior de la sala de espera. Mesas, sillas, muebles, incluso las paredes. Todo estaba cortado o tenía marcas de cortes. Izuku cerró la puerta y se apoyó contra ella. ¿Es esa su forma de calentar? Se cuestionó con algo de miedo, decidiendo que mejor olvidaba esto y se retiraba para volver con el resto de la clase a ver la pelea que se aproximaba. El público recibió a Sukuna por segunda ocasión con cientos de gritos cuando puso un pie en la arena, dirigiéndose a la plataforma de combate. Aquí están los dos combatientes de la última pelea de esta segunda ronda. Present Mix se notaba más emocionado y ansioso que antes, justo como los espectadores. Este enfrentamiento pudo ser uno digno de ver en las finales, de no ser por la organización que se dio en los combates. ¿Quién prevalecerá entre estos dos talentos en bruto? Agregó, callando a Aizawa mientras ambos estudiantes se posicionaban en la plataforma. Katsuki Bakugo contra Ryomen Sukuna. Agárrense de lo que puedan, porque ambos irán en serio. Los dos adolescentes quedaron de pie a varios metros el uno del otro, sin despegar la vista de su rival. ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a ir? Con ansias por iniciar esto tan rápido como pudiera, Bakugo sonrió a la par que creaba leves explosiones desde sus palmas. Ya no tienes a dónde huir. Le gritó a Sukuna. Y no creas que podrás hacerlo de tu combate anterior. Si no usas tu don, te mataré. ¿Entiendes? Exclamó, con una mezcla de rabia y confianza. La cara de Sukuna ya no enseñaba neutralidad, aburrimiento, o algo como eso. Ahora sí se veía como si quisiera estar aquí por voluntad propia. Me divertiré contigo hasta que me aburra, o te rompas. Lo que sea que pase primero. Se burló el hechicero. No te dejaré ir hasta que me dé la gana. Y si te rindes, no vendrá nada lindo para ti. La sonrisa de Bakugo se endureció al apretar los dientes, intentando no salir contra este idiota justo aquí y ahora. Ese perdedor, lo seguía menospreciando. Se las pagaría por todo. Ambos rebosan de impaciencia. Deberíamos hacer que esperen más de lo que ya lo han hecho. Claro que no. Habló Present Mic una última vez. Den rienda suelta a sus emociones. Pero no demasiado. Ahora empiece.